Bienvenidos a su canal Terapia en Acción. El día de hoy vamos a ver un tratamiento para la rehabilitación de pacientes que presentan afasia dinámica bajo los principios de Svetskova y Luria. Es importante considerar que si nuestros pacientes se encuentran en un espacio hospitalario, la intervención en camilla debe durar un máximo de 15 minutos y esto en consideración de la situación de salud de nuestros pacientes. Posterior a que el paciente mejore, puede recibir en los espacios especializados de la intervención del lenguaje terapia que puede durar de 15 a 60 minutos. Cuando el paciente ya es dado de alta, se sugiere tener un seguimiento con la intervención individual con terapias que van de los 45 minutos a la hora. Es importante cuando tenemos pacientes en terapia considerar que hay dos momentos en los cuales se pueden estar trabajando. Uno es en la primera mitad del día, donde se sugiere que reciba la terapia individual del lenguaje por la mañana. Y en un segundo momento por la tarde, hacer actividades en casa con apoyo de los familiares. Estas actividades pueden ir desde conversar en temas de interés del paciente sobre alguna afición o gusto o alguna película que le guste al paciente. También el poner canciones y motivar al paciente para que los cante o la lectura de algunos textos automatizados. También se puede fomentar lo que es la lectura de diarios y revistas o realizar diferentes juegos de mesa que se tengan, así como complementar con alguna terapia laboral o terapia ocupacional. Estas actividades por la tarde van a fomentar mucho la parte motivacional con nuestro paciente y van a también inmiscuir en la familia en el compromiso de la rehabilitación de nuestro paciente. Los pacientes con afasia dinámica van a tener problemas en la cuestión de conversación, debido a que presentan estas dificultades del lenguaje predicativo y el lenguaje espontáneo. Tienen presencia de disprosodia y abulia y pueden tener o no hemiparesia. Una de las ventajas con los pacientes con afasia dinámica es que tienen la denominación conservada igual que la repetición. A la afasia dinámica también se le ha llamado afasia disejecutiva o afasia motora transcortical. En la rehabilitación de esta afasia tenemos tres estadios. Tenemos el preliminar, el primero y el segundo. En el preliminar como objetivo tenemos la enseñanza del desbloqueo del lenguaje. En el primer estadio va a predominar la rehabilitación del enunciado activo, teniendo como objetivo rehabilitar el lenguaje predicativo por la actualización de verbos. Y en el segundo estadio es la recuperación del lenguaje coherente propiamente dicho. En el estadio preliminar vamos a trabajar con el desbloqueo del lenguaje, teniendo como objetivo la actualización de la dicción verbo. Esto quiere decir que nos vamos a basar con cuestiones automatizadas como canciones, poesías, refranes o proverbios. Preferentemente hay que tenerlas escritas para que el paciente pueda visualizarlas y tener subrayadas las palabras que queremos que el paciente preste atención, como son los verbos. Y aquí la intención es que el paciente, a la par que va leyendo o va cantando, puede ir repitiendo las acciones que están marcadas. Aquí tenemos unos ejemplos donde se subrayan los verbos que pretendemos que el paciente pueda imitar a la par del terapeuta. Igual se pueden utilizar diferentes canciones y aquí es importante poder conocer cuál es el gusto musical de nuestros pacientes para poder incluir la letra de dichas canciones. Igual algunos refranes o poesías. Continuamos con el trabajo de la dicción verbo. Aquí nos podemos apoyar de imágenes y vamos a trabajar el ritmo melódico del discurso. Por cada imagen que presentemos donde se está realizando una acción, vamos a realizar una oración simple, dando palmada por cada palabra donde construimos la oración. El objetivo es
que el paciente logre realizar esta repetición de la frase de manera simultánea con el evaluador y posteriormente lo pueda realizar solo. En el primer estadio, el objetivo es trabajar el enunciado activo para poder lograr un lenguaje predicativo y actualizar los verbos. Por lo tanto, se va a trabajar con la plurisemia de los términos que denotan acciones. Esto quiere decir cómo una acción puede ser realizada por diferentes sujetos, por diferentes personas, en este caso los sustantivos. ¿Cómo se va a trabajar? Vamos a realizar redes de conexión. Se va a dar, por ejemplo, una acción. En este caso, el ejemplo es correr. Y le vamos a preguntar al paciente, ¿quién corre? Y él nos podrá dar una lista de sujetos que pueden realizar esta acción. Por ejemplo, aquí viene el hombre. El agua es un poco más abstracto, igual que el tiempo, pero podrá decir el niño, la niña, el perro. Aquí lo importante es que vaya reconociendo que una acción puede ser realizada por diferentes sujetos. También podemos trabajar con los sujetos y qué acciones se pueden realizar. Por ejemplo, aquí ponemos el agua, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué acción puede hacer el agua? Igual podemos dar otros ejemplos o usar otras palabras. Por ejemplo, la manzana. ¿Qué se puede hacer con la manzana? Ah, pues se corta, se come, se pela. Entonces, como con un sustantivo también se pueden hacer diferentes acciones. En los primeros momentos vamos a trabajar de manera en conjunta estas redes. Posteriormente, el paciente tendrá que ir realizando solo conforme las sesiones van pasando. Entonces, aquí el objetivo es también apoyarnos con láminas para que al paciente le sea mucho más fácil realizar las asociaciones de quienes están haciendo las acciones. O también los sustantivos, en qué diferentes momentos se pueden realizar acciones con estos sustantivos. Por lo tanto, aquí uno de los objetivos es elegir una serie de voces objetales afines a una palabra que denoten acción. Esto quiere decir que damos una acción y el paciente tendrá que seleccionar qué sujetos o voces objetales realizan esta acción. Nuevamente nos podemos apoyar con uso de láminas de imágenes donde estén las acciones y donde estén los sujetos para que sea mucho más fácil la realización de estas redes léxicas y de plurisemia. El objetivo es, conforme las sesiones van pasando y se va automatizando y siendo mucho más sencillo estos ejercicios, es ir incrementando la red. Quiere decir que empezamos con un sustantivo, en este caso que es el agua, ponemos 3 acciones que se pueden hacer con el agua y después tomamos la primera acción y vamos a ver quiénes los sujetos pueden realizar tal acción. Posteriormente seleccionamos a uno de los sujetos y ramificamos nuevamente. Este sujeto, en este caso el hombre, ¿qué acción puede realizar? Y vamos incrementando las redes. El objetivo con esto posteriormente es poder crear oraciones. Por ejemplo, el hombre trabaja, el hombre descansa o el jardinero siembra conforme a las redes. Entonces, ir incrementando esta red léxica, escribirla y posteriormente con la red que se creó, ir sacando oraciones sencillas y escribirlas. Posteriormente, en la terapia se sigue con el conjunto de verbos que tengan la misma raíz pero distinta acepción. Aquí hablamos de la parte de la polisemia. Como una palabra puede tener diferentes significados, pero utilizaremos verbos. Entonces tenemos que identificar primero verbos con misma raíz y diferente acepción. Posteriormente vamos a poner láminas relacionadas con estos verbos. Le vamos a decir al paciente una oración y tendrá que seleccionar la lámina correspondiente. Por ejemplo, aquí usamos la raíz poner. Tenemos las palabras polisémicas imponer, disponer y transponer. Entonces podemos decirle al paciente, a ver, muéstrame la imagen o dame la imagen donde el juez impuso la ley.
Muéstrame la imagen o dame la imagen donde el hombre puso el vaso en la mesa. En el segundo estadio vamos a trabajar con la recuperación del lenguaje coherente. Aquí le vamos a dar al paciente dos láminas donde está escrito el nombre de las palabras. Vamos a utilizar, por ejemplo, sinónimos y antónimos. Vamos a poner una palabra con letras grandes y otra palabra con letras pequeñas. Entonces aquí, por ejemplo, podemos poner flaco en letra grande y gordo en letra pequeña. Aquí la paciente o el paciente tendrá que hacer el emparejamiento de palabras que se relacionan, ya sea porque son contrarias o porque son sinónimos. Podemos utilizar, por ejemplo, perro y can, cerdo y puerco, así como otras palabras. En la siguiente etapa de trabajo se aplicará el método de desglose del esquema lineal de la oración. En este método nos tenemos que apoyar con imágenes, con palabras escritas y con fichas o pueden ser tarjetas en blanco. Aquí al paciente se le va a mostrar una imagen y le vamos a dar una serie de indicaciones. La primera es tome la lámina o la imagen, fíjese en ella y piense en su contenido. Ahí el paciente no nos tiene que decir nada, solamente pedirle que piense en su contenido. Posteriormente le vamos a dar un lápiz y le vamos a pedir que subdivida la escena en sus componentes significativos y marque su contorno con un lápiz. Por ejemplo, aquí los componentes significativos puede ser lo que es los árboles, el camión, los troncos. Posteriormente le vamos a pedir que una con flechas los fragmentos de la escena vinculados entre sí por su contenido. Posteriormente vamos a pedir que compruebe su labor, verificar y vamos a ir guiando si realizó adecuadamente las vinculaciones entre los componentes significativos. Posteriormente le vamos a indicar que coloque la cantidad necesaria de fichas. Vamos a decir, a ver, ¿qué hay en la imagen? Nos puede decir, el camión tiene troncos. Entonces le vamos a pedir que coloque una ficha por cada palabra que dice. Posteriormente vamos a pedir que diga la oración nuevamente en voz alta. Y por último, idea una nueva oración y diga nuevamente. Otra actividad para estimular la creación de oraciones es por medio de completar frases. Y hay dos versiones. La primera es que el paciente tiene que completar frases que solamente tengan una acepción o que solamente puedan acabar de una manera determinada. Por ejemplo, me meto a bañar y me lavo la cabeza con el champú. Ese podría ser un ejemplo. Y también frases con distintas acepciones. Por ejemplo, yo como y hay diferentes opciones que puedes comer: manzana, pan, sopa. Entonces vamos trabajando la terapia en diferentes sesiones. Primero con frases que solamente tengan una acepción. Por ejemplo, me lavo los dientes con él y ahí tendrá que acabar la paciente lo que es la frase. Y posiblemente que ya la paciente se vaya habituando con el trabajo de las frases que tengan una acepción, vamos a incluir posteriormente frases donde puedan tener diferentes acepciones o diferentes terminaciones. Posterior al trabajo de frases, vamos a usar láminas de un contenido mucho más complejo, donde existan diferentes componentes y vinculaciones entre ellos. Entonces, le vamos a dar al paciente la lámina o la imagen y le vamos a pedir que tome la lámina y piense en su contenido, que vea, observe qué es lo que hay. Posteriormente le vamos a pedir que la subdivida en las escenas o componentes significativos. Por ejemplo, en esta imagen podemos subdividirlo en la mujer que está parada, en la jaula de los leones, en la jaula donde están las jirafas, los venados, los elefantes y donde están los niños. Esos serían los componentes significativos. Posteriormente le vamos a pedir que vincule estos elementos con flechas. ¿Quiénes se relacionan con quiénes? Por ejemplo, la mujer se vincula con la jaula de los leones y con la de los venados. Posteriormente vamos a verificar con el paciente si logró realizar la tarea de manera adecuada, si logró identificar esos componentes y sus relaciones. Posteriormente le vamos a pedir que escoja uno de los componentes. Le podemos dar, por ejemplo, la indicación, a ver, vamos con la mujer, vamos a hacer una oración a partir de la mujer.
La mujer con quienes están vinculados, vemos con quienes puso la flecha. Pues la mujer está vinculada con los leones. ¿Qué podemos decir de la mujer y los leones? Podemos decir, por ejemplo, la mujer está viendo los leones o la mujer está enfrente de la jaula de los leones. Posteriormente podemos escoger otro componente significativo que pueden ser los venados y los podemos vincular con la mujer. ¿Qué podemos decir con los venados? Pues los venados se encuentran atrás de la mujer. Entonces podemos ir trabajando la creación de oraciones a partir de los diferentes subcomponentes y las relaciones que tienen entre ellos. Dentro de las actividades del segundo estadio tenemos el trabajo con relatos. Aquí ya vamos a estar inmiscuyendo lo que es la lectoescritura, sobre todo la lectura. Le vamos a pedir al paciente, vamos a darle un texto sencillo, breve, no tan complejo. Le vamos a pedir que lea el texto y pueda desglosar en sus componentes significativos. Quiere decir que le podemos ir separando las ideas principales o por oraciones. Posteriormente vamos a pedirle que separe un componente significativo del otro con un lápiz. Podemos también usar un color rojo para que se pueda distinguir mucho mejor en el texto. Posteriormente le vamos a pedir que extraiga la idea esencial del primer componente del relato, que lea, por ejemplo, la primera oración. Puede separar el relato de punto a punto, por ejemplo, de punto aparte o punto seguido. Cuando le pedimos al paciente que lea nuevamente el primer componente y que extraiga la idea principal y no la diga, le vamos a pedir también que subraye las palabras que expresan esta idea principal, donde se encuentran las palabras claves de este primer segmento. Posteriormente, ya con las palabras claves que el paciente subrayó, le vamos a pedir que haga un pequeño título o que haga una síntesis de esa idea y la va a anotar. Posteriormente le vamos a pedir que desglose la siguiente segmento del texto de la idea principal. Nuevamente va a subrayar los componentes principales y va a crear un texto. Así sucesivamente vamos a ir analizando cada una de las partes y el objetivo es que el paciente pueda crear al final todo un pequeño relato, una síntesis de lo leído y posteriormente que lo pueda escribir de memoria. Las últimas actividades con las cuales se pueden trabajar en la terapia con los pacientes con afasia dinámica es hablar de un tema en específico. Este tema puede derivar de los pasatiempos, hobbies, gustos del paciente o también con apoyo de imágenes ante cierto evento o recuerdos de los pacientes. Y otra actividad es trabajar con secuencias de imágenes donde vamos a omitir un elemento y el paciente tendrá que identificar el elemento y comentarnos qué es lo que pasa y hacernos el relato de la secuencia que estamos presentando. Los esperamos en un próximo video. Si te gustó, dale like en la campanita. Y si quisieras que abordemos un tema en específico, por favor, ponlo en los comentarios para considerarlo en futuros videos.